Bueno, pues vamos a ir empezando y así pues las personas que lleguen un poquito tarde, ¿no? Si se oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues quiero daros la bienvenida y agradeceros que os hayáis acercado hasta aquí en esta tarde de jueves, además preciosa desde hace muchos días que ha salido un sol, para compartir esta conferencia que hemos organizado desde la Cátedra de Educación y Sociedad, una cátedra que tengo el privilegio de dirigir junto también al área de Educación, Mediación y Extensión en el territorio de La Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. El propósito de esta cátedra es establecer un espacio, un lugar de encuentro para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas, y en esta ocasión pues os proponemos un ejercicio de memoria, de recuperación de aquellas voces que durante mucho tiempo han sido silenciadas. Una mirada retrospectiva de la historia de la educación de las mujeres, que sin duda ha sido una historia también de resistencia y de lucha por la igualdad y por superar muchas barreras. Y para ello contamos esta tarde pues, con una persona que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria académica en esta universidad, en la Universidad de Granada, una trayectoria marcada por una profunda dedicación al estudio de la educación de las mujeres. Pilar Ballarín es catedrática jubilada de Teoría e Historia de la Educación de las Mujeres y ha sido una pieza clave en el desarrollo de muchas iniciativas que han surgido de esta universidad y que actualmente son referentes a nivel nacional de precisamente pues, de esa reivindicación de la educación y de los estudios de género. Forma parte de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres desde su fundación. Ha coordinado el primer doctorado de estudios de las mujeres de la Universidad Española, secretaria de una de las revistas más importantes a nivel nacional, la revista Arenal, revista de Historia de las Mujeres, desde su inicio, y también ha dirigido en algún momento la colección Feminae de la editorial de la UGR. Pero sin duda creo que uno de los hitos clave es haber sido cofundadora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y Género que tiene esta universidad. Ella lo dirigió cuando todavía era seminario, entre los años 1992 y 95, y luego como instituto entre 2005 y 2008. También quiero destacar su faceta política como directora general de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado en la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía entre el año 2000 y 2004. Y, bueno, por supuesto, pues destacar su labor docente e investigadora, que ha dado lugar a numerosas publicaciones que han arrojado luz precisamente sobre los temas de escolarización femenina, de las primeras maestras profesionales, de la evolución de los estudios de las mujeres, feministas y de género. Su más reciente trabajo, que presentó hace escasos meses en esta misma sala, se llama Cruzando Fronteras, Mujeres en la Universidad de Granada entre 1900 y 1936, y creo que constituye una valiosa contribución a la historia de la presencia femenina en el ámbito universitario. Yo tengo la suerte de conocer a Pilar, no solamente en el plano profesional, porque hemos sido varios años compañeras, sino también como amiga en el plano personal, y me gustaría pues, destacar de ella su rigor y su compromiso con esta tarea de iluminar la sombra y escuchar los silencios de aquellas que durante mucho tiempo fueron invisibles. Así que creo que tenemos mucha suerte de poder disfrutar esta tarde de esta conferencia con este título tan bonito que nos va a ofrecer. Muchas gracias, Pilar, por haber aceptado la invitación, que sé que últimamente no hace muchas conferencias así largas, pero creo que esta universidad necesita también en esta cátedra invitar a personas de la casa, y que creo que son referentes, que vais por toda España haciendo conferencias. También la Universidad de Granada tiene que disfrutar de esas conferencias. Así que muchas gracias, Pilar.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias a tan amabilísima presentación que me ha hecho Almudena. Efectivamente, se nota que es una amiga y además buena amiga. También quiero agradecer a la cátedra el haberme invitado a poder impartir aquí y compartir un rato de cuestiones que yo creo que a todos y todas nos interesa, pero que no siempre, por lo menos yo en los últimos tiempos, he venido practicando. Pero ha sido inevitable eludir la invitación de la Cátedra de Educación y Sociedad. Y agradezco también mucho pues, la presencia de todos ustedes, porque me gustaría no defraudarles de las expectativas que el título de esta conferencia puede haber presentado. Bien, yo en primer lugar quisiera decir que pertenezco a la generación de mujeres que tuvimos la oportunidad de entrar a las universidades españolas en los años 60 del siglo XX, cuando la universidad de élite tuvo que abrirse a sectores sociales más amplios porque el desarrollo económico hacía necesario ampliar la mano de obra de reserva. Mujeres, muchas de ellas, o seguramente algunas aquí presentes, llegamos como alumnas en los años 60 y accedimos a esa universidad, como profesoras a partir de los años 70 del siglo XX. Algunas feministas procedentes de la lucha antifranquista, feministas de vivencias más que de lecturas, y algunas otras que a priori se sentían ajenas y que desarrollaron su conciencia en la búsqueda del rigor intelectual que les exigía su trabajo, todas hoy profesoras que hemos pasado a ser reconocidas colectivamente como feministas académicas. Mi exposición de hoy puede considerarse una autobiografía intelectual fruto de una cultura común que es el compromiso colectivo de las universitarias de los años 80 para cambiar el conocimiento androcéntrico que nos venía dado. Puede esta presentación que voy a hacer en algún momento parecer algo caótica, porque esa es la garantía de que no la he hecho con inteligencia artificial. Mi objetivo es realizar una reflexión sobre cómo trasladé al campo de la historia de la educación de las mujeres y a su docencia esa experiencia interdisciplinar compartida de los orígenes del Seminario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada, pionero en los años 80, a principios de los 80. Voy a comenzar hablando de la necesidad del extrañamiento. Extrañamiento ante lo que las costumbres convierten en norma y la historia da por conocido, para exponer después algunas pautas que en mi trabajo me resultaron útiles para explicar a las mujeres como sujetos históricos protagonistas de los cambios y que han constituido hitos cruciales en mis líneas de investigación. He utilizado dos metáforas, iluminar las sombras y escuchar los silencios, con el fin, evidentemente, de llamar la atención sobre algunos aspectos clave para enfrentarnos a la construcción del conocimiento del pasado de las mujeres y del papel de la educación y el papel que la educación ha tenido en ello.
El aula puede convertirse en un espacio de creación muy relevante ante el deseo de resolver la tensión entre el conocimiento acumulado y su transmisión. Cuando perseguimos ayudar a quienes buscan sentirse sujetos de un presente que necesita respuestas. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, más en estos momentos, cuando las formas de transmisión de los conocimientos es cada vez más mediada y los aprendizajes se producen de forma difusa y fragmentada. Pero no es mi intención resolver aquí tan compleja cuestión. No obstante, no quiero ignorarla. He querido situarme en el aula y mostrar algunas pautas o ejemplos que me ayudaron a comprender que cuando los estudiantes abren sus ojos con asombro, están abriendo sus mentes y ayudan a la recreación conjunta. Cada día nos encontramos ante situaciones de discriminación de muy variados tipos, sociales, culturales, de edad, etc. Y en cualquiera de ellas, la discriminación se agudiza cuando se trata de mujeres. Sin duda, ha crecido mucho en los últimos años la sensibilización hacia estas cuestiones, aquellas que alcanzan niveles más extremos, sobre todo, como es el caso de la violencia de género. Pero son aún muchas otras las discriminaciones que pasan desapercibidas, porque al producirse de forma tan persistente y cotidiana, se vuelven casi invisibles y pasan a formar parte de la normalidad. No es fácil reconocerlas cuando desde que nacemos aprendemos a convivir con ellas. Pero hemos de esforzarnos por descubrirlas si no queremos ser cómplices de su reproducción. Y para ello hace falta que aprendamos a afinar la mirada. Afinar la mirada es sospechar, poner en duda todo aquello que nos viene dado como normal y que como tal aceptamos sin dudarlo. Que hombres y mujeres son diferentes se presenta, por un lado, como una evidencia, pero por otro se acepta que unos y otras son iguales. La creciente presencia de las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida social, política, laboral, económica, en las aulas, refuerzan la idea de igualdad, de que la igualdad de las leyes de las últimas décadas, que las últimas décadas nos han reconocido, son una realidad. Sin embargo, frente a esta situación legal hay otra realidad menos visible o casi invisible que muestra una fuerte división sexual de todos los ámbitos señalados. Cuando llegamos a una gran empresa, quienes la dirigen suelen ser hombres de clase alta y las que limpian las oficinas suelen ser mujeres de clase baja o cultura diferente. Cuando entramos en el banco, vemos algunas mujeres y algunos hombres que atienden al público desde sus mesas, cada vez menos. Ahora ya las máquinas los suplen. Pero en cualquier caso, al que no vemos es al director, que previsiblemente es un hombre. Si entramos al Parlamento, ya nos parecen numerosas las mujeres, porque nos habíamos acostumbrado a que fueran pocas. Pero no nos sorprendemos de que los que son candidatos para presidir los gobiernos sean hombres y la mayoría de las limpiadoras mujeres. Quienes van a la iglesia consideran normal que quien hace la misa o preside el acto sea un hombre,
cuando son mayoría las mujeres que asisten al culto. Esto se lo habían aprendido ya las niñas de los primeros cursos, porque se preguntaban, ¿y por qué las mujeres, que son las que rezan tanto, no hacen la misa? Pensamos que somos iguales y solo queda un tibio reflejo de esa sociedad patriarcal que nos decía que el control de los hombres estaba instalado en el poder político, económico, militar, religioso y, por supuesto, en ese cuarto poder. La igualdad legal hace invisible esa discriminación horizontal y vertical de la que estábamos hablando. Es muy difícil extrañarnos, como dije anteriormente, ante lo que las costumbres convierten en norma. Las políticas neoliberales y los procesos de mundialización han contribuido a la construcción de un universo de confusión acrítica que induce a considerar la desigualdad como algo lejano, propio de otras culturas, en las que se producen formas de explotación superpuestas. Mientras las desigualdades las desigualdades en el entorno más próximo, perdonad un momento, ahí. Mientras que las desigualdades en el entorno más próximo tienden a minimizarse y los programas docentes no se ocupan de reflexionar sobre la dominación que se produce en el espacio propio. Porque esto no me funciona. Ahí. El no reconocer las discriminaciones en lo que tenemos más próximo impide que los estudiantes o el alumnado no abra los ojos, no atienda justamente lo que tiene delante de sus ojos, que es una realidad todavía en la que, a pesar del progreso de la igualdad, está enmascarada. Es por esto que en las aulas de todos los niveles educativos, con variada presencia de chicos y chicas, nos hace percibir que estamos ante un grupo de iguales y nos lleva a no ver, a olvidar que unos y otras son diversos, que sus mochilas y sus almuerzos son distintos, pero también sus experiencias culturales y sociales están atravesadas por el hecho de haber nacido hombres o mujeres. Aunque cada vez son más numerosas profesoras y algún que otro profesor, y lo digo así porque justamente son más sensibles a estos temas, posiblemente algunas profesoras, son conscientes cada vez más del valor de la educación para corregir estereotipos de género, pero no suelen saber cómo afrontarlo, porque poca o ninguna formación recibieron cuando estuvieron en las universidades haciendo su formación inicial. No es fácil, pues, cuestionarse lo que parece normal. No se puede buscar lo que se desconoce. ¿Por qué preguntarse por lo que no existe? Pero es imposible no hacerlo cuando se piensa que el mundo podría ser más justo.
Y es en este punto donde quiero situar la importancia de conocer la historia de las mujeres y su educación. Como suele decirse, para deshacer un nudo hay que saber cómo se ha hecho. Esta frase nos llama la atención sobre la importancia de buscar la génesis de todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿De dónde vengo yo? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo han llegado las chicas a estar equiparadas o ser mayoría que a los chicos en un aula, en el aula en la que se encuentran? Esta pregunta solía convertirse en mi aula en la primera interpelación ante lo que se consideraba normal. Una segunda pregunta relevante era invitar a buscar respuestas a qué sabemos de las mujeres del pasado. Analizar cualquier texto histórico era un recurso clásico para evidenciar lo que entraña el uso del masculino genérico, masculino utilizado gramaticalmente como genérico. Ya en los años 80, Amparo Moreno nos daba indicaciones de cómo hacer esto. Yo os voy a mostrar aquí una imagen a la que yo recurría. Este texto de los romanos en la época del César, los habitantes de Roma, que era el apartado, no es inocente, ya que es fruto justamente de mi desconocimiento del mundo antiguo, por lo que me sometía a mí misma a prueba y me dejaba comprender cómo podrían responder también mis alumnas y alumnos ante esas preguntas. Ahí he señalado algunas, porque el ejercicio consiste en desdoblar el masculino en hombres y mujeres. Si había extranjeros, había extranjeras. Y entonces a todo el mundo le parece que sí, ¿no? Pero si también había miles de extranjeros dedicados a todo tipo de negocios, ¿habían extranjeras también dedicadas a negocios? Pues no estamos muy seguros. Los esclavos, ¿había esclavos y esclavas? Pues claro que sí, eso todas. Dice, pero muchas esclavas de los amos o de las amas, sometidas a tutela de sus amos o de sus amas. Cuando adquirían ciudadanía romana, si eran libertas, o libertos solo eran ellos y ellas no eran libertas. ¿Eran ciudadanas? Los auténticos romanos, sí. La cuestión no es gramatical y efectivamente cuando desdoblamos, si el texto hubiera sido contemporáneo, hubiéramos desdoblado con una alegría como seguimos haciendo. Y ahora decimos para todo hombres y mujeres, creyendo que así somos más correctos, pero evidentemente podemos estar haciendo algo tremendo, porque estamos falseando la realidad. La cuestión no era gramatical, evidentemente, y la respuesta afirmativa requiere poder argumentarla. Es un saber que no tenemos. Sí que es verdad que no sabemos nada del mundo antiguo, y si me hubiera ido al mundo contemporáneo hubiera sido más complicado. Pero también pasaría lo mismo, sería más difícil porque se buscarían otro tipo de argumentos, pero son muchos conocimientos que nos faltan y nos faltan justamente por habernos habituado a él, al masculino genérico. Claro, lo más lógico es que cuando nos interrogamos por todo eso, no sacamos ninguna afirmación de la que podamos estar seguras. No estamos seguras. Y si no estamos seguras, la conclusión es previsible. Poco o nada
sabemos de las mujeres. Poco o nada nos dice el texto de ellas. Sí nos dice de los hombres. Sabemos que todo lo que está diciendo sirve para los hombres. ¿Sirve todo para las mujeres? Pues no. También sabemos lo que ellos dicen de ellas, aunque no sea en este momento. Pero todo lo que vamos a ver, además, porque señalaré más adelante lo que dicen de ellas, suele convertirlas en víctimas. Es decir, como si fueran receptoras pasivas. Es todo tremendo lo que dicen de las mujeres. Y cuando se las nombra en singular y se dice la mujer. La mujer como un colectivo de idénticas que lo que se dice para una vale para todas. Bien, suele ser suficiente para reconocer cómo, a golpe de exámenes y de suspensos, todas y todos hemos aprendido mucho sobre los hombres y muy poco o nada sobre las mujeres. Y nos hemos sentido incluidas en un genérico que teóricamente nos subsume donde ni siquiera estamos. Y cuidado, volvamos a él. Y ahora se nos subsuma en otras denominaciones genéricas que ocultan a las mujeres. La historia escrita por los hombres cuenta con una larga tradición androcentrista, constructo y palabra que suele muchas veces parecernos muy complicada, pero en ella es la forma o cómo definimos a la historia escrita por los hombres cuando se registra en ella todo lo que solo ellos consideraban que merecía la pena ser recordado: gestas, batallas, conquistas, contribuciones a la vida social y política de la que eran protagonistas. Esta visión denominada androcéntrica, denunciada por la historia de las mujeres desde su origen, sigue proyectándose hasta aquí. Su persistencia nos alerta de que en ocasiones hay avances que pueden ser solo aparentes y se producen para que todo siga igual. Es por esto que hasta hace pocos años para mí, las que son más jóvenes seguramente que serán muchos, la historia general y la historiografía de la educación en particular en España, como en el resto de países de nuestro entorno, no prestó atención a las desigualdades de género, ni a cómo éstas estaban marcadas por relaciones de poder y generaban discursos y prácticas políticas y sociales diferentes. Nada decía de las mujeres, puesto que todo quedaba explicado sin ellas. Este androcentrismo científico ha generado, por un lado, que la experiencia de las mujeres no haya formado parte del conocimiento construido que nos venía dado. Y hablo de una generación que estamos aquí todavía. Y por otro lado, los mecanismos sobre los que se ha construido ese conocimiento androcéntrico, tal y como se venía desarrollando, impedía comprender la contribución de las mujeres sin que hiciéramos una previa deconstrucción del mismo. Es decir, había que extrañarse y sospechar de todo lo que venía dado. Y es aquí que quiero destacar que frente al sentido reproductivo de la educación no hay que minimizar su valor liberador, ya que ha sido la educación la que nos ha dotado de instrumentos para desarrollar nuestra autonomía. Mi generación es la muestra de que las mujeres no fuimos meras receptoras pasivas de la cultura masculina y nuestra actitud crítica ante el olvido
se ha desarrollado a pesar de un proceso educativo en el que asimilamos claves conceptuales del pensamiento androcéntrico. Perdón. Como decía anteriormente, que algo no se ve no quiere decir que no exista, pero es difícil encontrar las preguntas que lo saquen a la luz. Observando lo que la historia ha iluminado y preguntándonos por lo que quedaba en las sombras, ha avanzado la historia de las mujeres y de su educación, y nos hizo posible comprender cómo se genera, se transmite, se reproduce, se transforma y cambia el significado de ser mujer, al tiempo que cambia también el de ser varón. La educación, como transmisora de los modelos culturales, es una clave fundamental para la comprensión de los cambios de la vida de mujeres y hombres. Es por esto que abordar la historia de la educación de las mujeres nos compromete a un análisis dinámico que, al tiempo que desvele los mecanismos y fines de la subordinación de las mujeres, nos permita también descubrir las contradicciones y el papel desempeñado por ellas en su liberación. Las sombras y los silencios de la historia de la educación fueron mi mayor centro de interés desde finales de la década de los 80 y que empezaron a dar sus frutos a mediados de los 90. Rescatar la escritura de las maestras españolas del periodo de entre los siglos XIX y XX. Poder escuchar sus voces nos permitió releer la historia educativa con otras claves. Abordar el análisis de las contribuciones de las mujeres no es fácil porque requiere revisar en profundidad las condiciones en las que se generan para poder reconocer hasta qué punto la creación, la aportación, la innovación no tiene un parámetro universal. Toda novedad no es ni formal ni significativamente igual para todos los colectivos sociales, ni lo es el impacto que puede ésta provocar. La importancia de la palabra de las mujeres tiene un largo recorrido y complejo, pero que considero muy útil como hilo conductor de nuestra historia educativa. Es muy fácil excluir a quienes no tienen voz. Esa voz queda registrada, escrita, la que importa, la que pervive. Pero hubo que esperar al potente dispositivo alfabetizador de las sociedades occidentales del siglo XIX, que definió una cultura oficial, convirtiendo en incultura la que no fuera letrada. Negar las palabras a las mujeres en las culturas occidentales y ejemplarmente, porque voy a hacer el ejemplo, a través de la judeocristiana, forma parte del más antiguo dispositivo patriarcal para su dominación. Una larga historia de misoginia en la que no redundaré y que está representada aquí por los padres de la Iglesia, pero que alcanza a nuestro presente y que sintetiza Juan Luis Vives cuando recoge los motivos de todo lo que es la tradición. Como la mujer sea natural enfermo y su juicio no sea de todas partes seguro y pueda ser muy ligeramente engañado, según mostró nuestra madre Eva, que por muy poco se dejó embobecer y persuadir del demonio, por todos estos respetos y por otros algunos que se callan, no es bien que ella enseñe. La mujer no tenía derecho a la tribuna
porque podía engañar, porque ella había sido engañada. Bueno, Fray Luis de León le ayudará cuando dice la naturaleza, bueno, dice muchas cosas todos, pero en concreto la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias a las mujeres, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Estos dieron todos buena cuenta del interés de que las mujeres se mantuvieran calladas. No inventaban nada nuevo. El mundo clásico y otras tradiciones culturales también incidían en la misma idea. Aunque ya son numerosas las mujeres sabias recuperadas por la historia de las mujeres, con relevantes aportaciones, durante la Edad Media y el Renacimiento, siempre habrá que destacar la querella de las mujeres que, siguiendo el consejo de Christine de Pisan, salieron al paso de los numerosos textos misóginos que las vilipendiaban y que duró muchos siglos, varios siglos, y años más tarde, cuando el racionalista preilustrado Poulain de la Barre y Mary Wollstonecraft se consagraron como las voces más claras en la reivindicación de la educación de las mujeres, ambos afirmaron que las desigualdades de las mujeres se basaban en prejuicios y no en la razón. Y educar a las mujeres como a los hombres era el camino. Estas lecciones iniciales de los orígenes de todo lo que va a ser la defensa de la educación de las mujeres es una breve relación de voces legitimadas, las iniciales, pero que mucho me temo que siguen aún sin estar incluidas en los programas docentes de historia de la educación, que no se definan como de las mujeres. Explicar a las mujeres sigue considerándose una parte del todo general masculino y no el conocimiento sobre más de la mitad de la humanidad. Y como dicen, la mitad de la tierra y 3 partes del cielo. Es decir, seguimos manteniendo programas que se llaman de historia con cualquier apelativo, o de la educación, o de lo que sean, o de historia contemporánea en los institutos. Y también se aparecen otros que se llamen historia de las mujeres. Quiere decir que puede existir la historia y la historia de las mujeres es otra cosa. Eso sigue ahí. En el siglo XIX, los nuevos modelos de Estados-nación, consecuencia del desarrollo industrial, del pensamiento ilustrado y la revolución burguesa, transformaron las normas sociales de juego y marcaron las pautas que alcanzan a nuestro presente. La exclusión de las mujeres de la ciudadanía, fruto de un pacto social entre varones, y la emergencia de los sistemas de educación como instrumentos al servicio de la legitimación de una cultura oficial letrada, llevaron a reforzar las medidas para mantener en silencio a las mujeres. Justamente cuando la voz, el instrumento político clave de la democracia, se convirtió en crucial para los hombres libres.
el punto de arranque de la preocupación del liberalismo político español por la mejora de la educación de las mujeres, viene situándose en las conferencias dominicales para la educación de la mujer. ¿Por qué me ocupo de esto? Estas conferencias promovidas por Fernando de Castro y el grupo krausista, que tuvieron lugar en 1869 y se celebraron en la Universidad Central de Madrid cuando él era rector, me van a permitir que me detenga en ellas un poco, porque se trata de la primera preocupación del mundo contemporáneo o de la España contemporánea en que había que educar a las mujeres. Educar a las mujeres en el año 69, 1869, es lo que se señala como el primer paso de lo que es la actividad regeneracionista. Cuando esto me ha servido de ejemplo de cómo se puede, o de una experiencia en la que yo utilicé escuchar el silencio, o lo que ahora llamo escuchar el silencio, ver cómo sacar información a partir de lo que no existe, de lo que no se dice. De estas conferencias, esto es un artículo que está publicado y si a alguien le interesa está en internet y es fácil con el nombre de las conferencias dominicales. Conocíamos o pudimos conocer lo que decían todos los oradores. Allí habían intelectuales, políticos destacados, economistas, todos krausistas, liberales, republicanos. A lo largo de 15 sesiones están todas localizadas y intentaban iniciar el camino de la regeneración para elevar la educación de las mujeres. Conocemos, pues, sus textos y conocemos las crónicas que hizo Concepción Arenal y que nos sitúa ante un público tanto masculino como femenino, el que ocupaba la sala, acompañadas de padres, hermanos, maridos, es decir, que fueron una entrada de las mujeres notable porque no eran ellas solas en el público, pero porque todos los oradores efectivamente eran los que tenían que decirles cosas. Me fijé en la importancia de cómo se usaban los conceptos, de qué es lo que decían, el tono de las conferencias, qué escucharon estas señoras. Elementos comunes que voy a señalar. El tuteo. Les hablaban de tú, El tuteo de la distancia con las inferiores. Les hablaban de vosotras. El docto habla a las ignorantes, aunque intentan evitar ser irrespetuosos. Luego, por otro lado, también otro elemento común es la autoridad que se marca desde un yo que se posiciona frente a ellas. Por otro lado, la adulación es un elemento fundamental de los discursos que busca la persuasión antes que la razón. Se pretende evitar reconocer rango o jerarquía en las diferencias, esto los conferenciantes, y por lo que optan casi todos es una armonía en la igualdad de dos desigualdades. Eso es lo que proponen. Insistían casi todos en recordar la mayor competencia de unos y otras en funciones a las que estaban destinados y los peligros de disolución
de las cualidades propias de su sexo. El concepto de emancipación, que ya funcionaba en otros países, sin embargo, va a estar ligado puramente al cristianismo. Emancipada por el cristianismo, ocupa ya el lugar que le corresponde. Solo hubo dos que no utilizaban el concepto así. ¿Qué pensarían estas señoras de lo que escucharon? Buscando las voces de las mujeres a través de la mediación de Concepción Arenal era difícil, porque claro, buscamos escuchar sus aplausos, porque ella iba recogiendo a quienes aplaudían mucho, a quienes poquito, se pasaba de si le habían aplaudido o no. Eso nos hacía pensar que efectivamente podían gustarle o no a la señora Arenal en ese momento, pero lo que estaba claro es, o lo que al final deducíamos a la vista de la información recogida y con las indirectas noticias sobre las mujeres asistentes, que bueno, que estuvieron asistentes, pero ninguna luego compró el folleto que podían leer en su casa de la conferencia. Sí, alguna, sí. Dice que solo, no sé cuántas habían, pero solo se vendieron muy poquitos. Pero esas nos ha llevado a concluir que para las señoras el estar en la Universidad Central, ser receptoras inmediatas de los discursos masculinos, no era lo más relevante. Ellas eran representantes de la imagen pública de las mujeres de su clase. El estar allí era formar parte de un proyecto. Estaban felices, por tanto, de mostrarse ante la sociedad como cómplices de unos discursos que exaltaban el papel de género que ellas tenían asignados, pero se sentían, sin embargo, reconocidas de servir también o de su utilidad social. Evidentemente, aprender, no creo que le fuera un aprendizaje muy liberador. Con retraso y con muchas limitaciones, las mujeres fueron accediendo a distintos niveles de la educación oficial, en los que no me voy a detener, pero sí quiero, sin embargo, destacar que la creciente alfabetización de las niñas se acompañó de numerosos controles a su palabra. Se les enseñó que podían reproducir las palabras de otros, las que les venían dadas, pero no generar y difundir pensamiento propio. El deseo de expresión escrita a las mujeres se orientó hacia cartas y diarios, literatura de lo íntimo, pero todo quedaba en privado. La amenaza de desnaturalización sirvió de freno a la palabra pública de las mujeres y el lenguaje se ocupaba de devaluar su discurso. Cotillas, parlanchinas, cotorras, habladoras, charlatanas, deslenguadas, podríamos seguir, y otras que nos hemos inventado luego nuevas. En la España del siglo XIX y buena parte del XX, las que fueron reconocidas como escritoras, que no era algo propio para ellas, no se libraban de ser consideradas como poseedoras de una inteligencia masculina. Sin embargo, como suele decirse, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y el modelo burgués de las esferas separadas y excluyentes entre hombres y mujeres que se canalizó o que se vehiculizó a través de los sistemas de educación nacionales, diferenciando la función del sexo, diferenciados en función del sexo y con retraso para las mujeres, abrió la puerta a las maestras. El interés social reclamó de las mujeres una actividad profesional que se venía
considerando contrapuesta a su naturaleza la transmisión pública de conocimientos que contravenía la prohibición de enseñar anteriormente señalada y recordada y le reconocía la voz pública. Efectivamente, a pesar de que los discursos de políticos, pedagogos, moralistas se encargaran de revestir a las maestras con un papel adecuado a su género, a su perfil como mujeres, el magisterio público de las mujeres ha pasado a ser crucial para comprenderlas como agentes de cambio educativo, social y político. Gracias a su escritura, que antes señalaba, recuperando sus voces, hemos podido releer la historia y determinar cómo sentaron las bases de la educación de las niñas. Denunciaron los prejuicios que limitaban a las mujeres irremediablemente a la vida familiar y doméstica. Fueron maestras las que defendieron la legitimidad de sus aspiraciones, lucharon por la mayor dignificación profesional y se organizaron años más tarde para conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. Y no hay que olvidar que su presencia también mostró un ejemplo público o visual de otra forma de ser mujeres. A estas siguieron las universitarias, que tras muchas dificultades comenzaron a ocupar las aulas a partir del primer tercio del siglo XX, desafiando las limitaciones impuestas a su inteligencia por los prejuicios sociales y las teorías pseudocientíficas vigentes, y llegaron a cuestionar el canon patriarcal. Las mujeres, y termino, hemos seguido avanzando de forma irreversible y la educación ha sido en ello un instrumento crucial. En el siglo XIX transitamos de leer a escribir, es decir, de escuchar, de no saber más que leer, a tomar la palabra. En el siglo XX pasamos de aprender a enseñar, es decir, de crecer en información a difundirla. Y en el siglo XXI comenzamos el tránsito de lo que hemos llamado de ocupar a habitar, es decir, de reproducir el conocimiento que nos venía dado, lo aprendido, a construir un nuevo discurso, ese discurso no androcéntrico que las mujeres de mi generación al principio mostraba, comenzamos a contestar. Hasta aquí he llegado yo, pero podemos continuar con todas las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Pues ahora llegó el momento de entrar en ese diálogo y en ese intercambio, y creo que tenemos una buena oportunidad, pues si queremos hacer algún comentario, alguna pregunta a Pilar. Venga. Espera un momentito, que como se está grabando, que se quede recogida. Vale, ¿se escucha? Uy, qué vergüenza. Nada, simplemente lo mío es un agradecimiento, porque bueno, yo soy de los 90, entonces pues muchísimas gracias a todas esas mujeres que nos habéis abierto el camino para que yo haya podido estudiar, por ejemplo, traducción, sin tener ninguna preocupación de pensar si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Disculpa, es que no te estoy oyendo. Vale. Bueno, es simplemente para agradeceros que nos abrierais el camino. En mi caso, a la gente de los 90. Ya está. Muchas gracias.
muchas gracias a ti, pero el camino, el horizonte está muy lejos. El camino no acaba. Que digo que todavía queda mucho por hacer. Yo que he realizado, por ejemplo, un análisis sobre los libros de texto, ¿no? En qué figura, ¿no? Cómo aparece la mujer, cuántas veces aparecen las mujeres y en qué ocupaciones aparece, todavía a día de hoy queda mucho por hacer, ¿no? Siempre estamos en un plano secundario, somos las enfermas que van al médico, la cocinera, es decir, que bueno, aunque me imagino que las mujeres cada vez, y por mi tesis doctoral, por ejemplo, yo lo evidencié, ¿no? Cada vez las mujeres acotamos, ¿no? Y vamos más a terrenos masculinos, es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, un trabajo como el tuyo, tan espectacular y como el que estará haciendo Almudena, me imagino, nos ayudará, y nosotros en las aulas y como madres y demás, pero aún así la sociedad todavía tiene ahí un paredón, ¿no? Que muchas veces impide el proceso de seguir adelante, ¿no? De todas maneras, a mí, por ejemplo, me gustaría saber, en el momento de ahora de que tenemos la educación, que está Almudena también, ¿cómo veis el tema de la mujer en la educación? Bueno, agradezco tan difícil pregunta, sobre todo tan amplia, pero efectivamente que queden muchas cosas por hacer no quiere decir que no se haya avanzado mucho. Que yo recuerdo cuando, yo no lo sé, es decir, si alguna nos queremos situar, las que consideréis de mi generación, si nos queremos situar en una reunión de departamento de los primeros años en los que estábamos de docentes en la universidad, sería incomprensible. Todo ha cambiado. Te quiero decir, no nos escuchaban, no sabían, no les interesaba nada lo que decíamos. No había manera de conseguir que yo qué sé, que contaran todo el tiempo borderías, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en los últimos años, cuando hemos estado en la universidad, que he estado yo en la universidad, era aquello estupendo. Te quiero decir, estupendo, porque ya el respeto existe. Y si hemos conseguido el respeto, tenemos mucho. Pero si además conseguimos que con nuestro rigor se reconozca nuestro trabajo, ganamos muchísimo más. También podemos despertar más competencia, pueden ver en nosotras una mayor competencia que no guste, pero es bueno que seamos competencia ya. Es decir, que se ha avanzado muchísimo, muchísimo, es decir, de lo que ha sido. Y mucho tiene que agradecerse a todas las políticas públicas que se han hecho para conseguir los derechos legítimos de las mujeres, pero, sin embargo, el paso de eso, como yo señalaba, a que haya una igualdad real, es que es muy complicado, porque es que ahora estamos confundiendo los términos y hemos decidido que la libertad es anterior a la igualdad. No es posible. Sin igualdad, la libertad no existe. Si no somos iguales, no podemos inventarnos que somos igualmente libres. Y hay quienes son libres y hay quienes todavía no somos libres. Muchas gracias, Pilar, por tu rigor, por tu trabajo, por comunicarnos este conocimiento tan interesante. Y a mí me gusta mucho la imagen que pones de iluminar las sombras. Y me gustaría saber si a esta altura
¿has pensado cuáles son las sombras que las que vienen detrás o las que están ahora en los momentos más álgidos de sus carreras profesionales deberían de enfocar para poderlas iluminar en el momento en que tenemos ahora? ¿Dónde están los riesgos en la educación para las mujeres ahora mismo? No sabría decirte. Es decir, es que es complicado. Es complicado porque yo creo que profesionalmente las mujeres ya han abierto mucho el espacio. Lo único que pasa es que en realidad no nos damos cuenta de la discriminación que persiste hasta que no nos incorporamos hasta que no acabamos los estudios. Cuando se acaban los estudios, que siempre se venía diciendo que la escuela es la que mejor trata a las mujeres, en el momento que abandonamos los estudios y nos implicamos en lo que son las relaciones de pareja y las relaciones profesionales, ahí empiezan a emerger las discriminaciones. No por mala voluntad posiblemente de los colegas, pero los colegas no siempre entienden que estén siendo machistas. Y además ya parece que esto sea como una caza de brujas. Es decir, que es que parece que busquemos machistas y lo que hay es gente con buena voluntad que no han aprendido, pero que tienen que aprender. Y en esa batalla todavía nos queda mucho camino por abreviar, por trabajar, porque entramos en un ámbito ya de lo personal. Y en lo personal, estas batallas no todas las hemos hecho, ni estamos dispuestas a dar todo el tiempo. No sé si te he respondido algo o no he entendido bien lo que me estabas preguntando. Pero me puedes preguntar de otra manera. No, sí, porque lo que me ha parecido que la perspectiva que tú has planteado del trabajo que ha hecho hasta el momento es buscar esos sitios oscuros donde poner la luz o esos sitios donde hay silencio para buscar una palabra. Y a mí me da la impresión de que ahora, en el momento actual, hay algunas sombras que se proyectan de una manera bastante contundente sobre los trabajos de las mujeres, sobre la vida de las mujeres. No sé, yo recuerdo alguna conversación contigo, ¿no? Los feminismos, cómo están los feminismos, cómo nos meten en un paquete la falta de la mujer como sujeto histórico. Yo no conozco bien todo ese campo, y que igual tú has mirado desde la educación qué podríamos hacer para ir iluminando esas sombras que se están proyectando ahora sobre el trabajo que han hecho las mujeres que nos han precedido. Ya, María Luisa Reyes, acabo de saber que eres tú, porque yo también debo tener sombras en la vista y efectivamente ya puedo interpretar lo que me estás pidiendo que explique o que diga algo, vamos, que me meta en los charcos. Vamos a ver, en estos momentos ha habido una reacción patriarcal muy importante a todos los avances que hemos ido consiguiendo las mujeres. Pero en todos esos avances también se han multiplicado las formas de entender lo que es el feminismo. Y efectivamente ahí siempre ha habido distintos feminismos funcionando al mismo tiempo, pero yo lo que me gusta es hablar de feminismo porque tampoco se habla de movimientos obreros, ¿no? Se dice en singular. Y yo considero que el feminismo es en singular. Pero otra cosa es que yo hablo de feminismo académico,
o el feminismo que hemos venido desarrollando no desde el activismo, sino desde la... Ya lo poníamos cuando creamos el Seminario de Estudios de las Mujeres, que era un trabajo a través, nuestro compromiso era con la pluma, es decir, con la palabra, pero la palabra dentro del espacio que ocupábamos. Es decir, que yo considero que el feminismo tiene muchos espacios en el que se puede desarrollar. Y yo, sin embargo, opté, no había opción, es donde yo estaba y donde a mí me surgían las preguntas y las necesidades de comprender. Y era a través del conocimiento teórico. Pero luego, evidentemente, hay otras formas que se han ido abriendo camino, pero que no tengo yo necesariamente que compartir. Desde luego, no compartiré ninguna que sirva a la ocultación de las mujeres. ¿Sigo sin haberte contestado? Vale, dice. Bueno. Claro. Venga. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pilar, por ese recorrido magistral siempre y tan sugerente siempre. A mí hay que como me apasiona lo que escribe, pues siempre y lo que dice, yo creo que hay, y lo resume muy bien al final, hay dos momentos para mí cruciales, ese que planteas de aprender a enseñar y el momento este de ocupar, habitar, es decir, cuando las mujeres creamos conocimiento para transformar el mundo. A mí siempre me ha apasionado, que porque yo a eso no me he dedicado, y me gustaría en fin, me ha apasionado siempre ese momento en el que tantos miles de maestras en este país se extienden hasta el pueblecito más pequeño, porque yo creo que ahí está, realmente ahí, le hemos dado mucha importancia a lo que hemos hecho en las universitarias, que hemos llegado y hemos hecho conocimiento en la universidad, sin duda. Pero esas miles de mujeres que se van por todos los pueblecillos y se convierten en referentes no solo para las niñas, sino para los pueblos. Es decir, el pueblo sabe que entonces la maestra que llegaba de donde fuera, de la capital, y llegaba pues, a mi pueblo, era una señora que sabía, que organizaba. Es decir, yo creo que eso es, que tú lo has estudiado, un momento crucial para poder comprender toda la transformación, no solo de la educación, sino de la sociedad española, no por tema educativo, sino lo que decir, lo que suponen esas mujeres. Y sin eso, sin todo ese proceso, difícilmente podríamos comprender ese paso que realmente damos a partir de los años 70, en el que yo creo que nuestra gran aportación, aparte de llegar a la universidad y estar y ocupar la aula, es realmente construir un conocimiento transformador del mundo y transformador, por supuesto, de las disciplinas. Pero no sé, para mí lo de las maestras me sigue pareciendo, bueno, un momento crucial, y yo te agradezco pues todo lo que ahí pues nos has enseñado, y que me gustaría que comentaras, lo has dicho, pero que en fin, recordara un poco, si te parece, ese momento de referentes de mujeres, para mí valientes, increíbles, que yo creo que cambiaron la faz de este país. Bueno, gracias, Cándida, pero ya lo has dicho todo tú. Yo creo que conoces bien lo que yo he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria, y entonces yo en este momento no sabría explicaros mejor
el papel de las maestras. El papel de las maestras para mí fue crucial desde que empecé a estudiarlo, porque es que cuando empiezas, vamos a ver, es que la mayoría de las maestras, sí que es verdad que hay muchas maestras repartidas por, claro, exigía eso, que en cada pueblo empezaran a crecer la presencia de las maestras. Pero todas las maestras no fueron, primero fueron una manera de acoger o de traducir a lo que eran maestras de costura. Si os habéis fijado en la imagen que he sacado, era una escuela donde se veía que estaban todas pues con bastidores y con cosas de costura. Es decir, que así como el origen de los maestros lo sitúan con en las, ¿cómo se llamaban? En la hermandad de San Casiano y no sé qué, las maestras su origen son las costureras. Y entonces las niñas que iban a costura, pues cuando la ley Moyano ya establece que tienen que hacer maestras, formarse las maestras, siempre hay unos primeros momentos en el que empiezan a habilitar a profesoras a convertir o reconvertir a las costureras en maestras. Pero a pesar de eso, también las que se acogen al magisterio son mujeres valientes, pero son también mujeres necesitadas. Es decir, que mientras que se define la profesión de maestro como la profesión para el que no sirve para otra cosa, desde sus orígenes, en el caso de las maestras no es así. No es así, pero la mayoría van a ser mujeres que viven en su pueblo y que en el pueblo lo que quieren las madres cuando llevan a las niñas a la escuela es que les enseñen a coserle un pantalón a su padre y hacer toda la costura que sea posible. Pero cuando hay mucha posibilidad de que haya también muchas importantes, muchas que escriban, que por eso era importante saber ellas qué decían, porque lo que decían de las maestras ya lo sabíamos, lo leíamos en los textos de esa época, pero no se había buscado en profundidad qué habían escrito. Y entonces hicimos un proyecto de investigación y rescatamos, pues no me acuerdo cuántos textos de mujeres maestras. Claro, cuando empiezas a leer los textos de las maestras, empiezas a descubrir todo esto que estaba diciendo yo, que las maestras se estaban quejando, que las maestras estaban pidiendo que por qué las tenían que pagar menos, porque tenían que hacerla, y cuando ellas además tenían que hacer labores y eso les desgastaba la vista, cuando decían que querían tener la igualdad salarial, cuando querían que las escuelas de párvulos dirigirlas ellas. Entonces empiezas a descubrir que hay todo un movimiento de mujeres que suelen estar en sitios más en sitios en los que las redes de comunicación se establecen más fáciles, en centros urbanos más amplios, pero sí son un movimiento que empieza no solamente a escribir ellas, sino a comunicarse entre sí y a crear redes que además sirven para que creen también hasta sus propias revistas. Pero claro, nos estamos yendo ya hacia mediados del siglo
al periodo de entre los siglos XIX y XX, y que en realidad solo habían pasado unos cuantos años, pero es que desde la Ley Moyano en 1857 hasta finales de siglo, hasta los años 80, la mayoría de los libros que se utilizaban en las escuelas para las niñas estaban escritos por ellos. Ni siquiera ellas habían hecho libros dirigidos a las niñas. Pero efectivamente sí, ahí eso es una mina. Ellas consiguieron a final de siglo, con sus demandas, que además se ven muy claramente en los congresos pedagógicos de final de siglo, la igualación salarial, cuando no se había conseguido todavía en ningún país. Claro, una cosa es lo legal y lo real. La igualación salarial la consiguieron, pero claro, luego tenía que ir pasando las fechas o corriendo saltando los obstáculos que tenía la aplicación real, pero lo consiguieron. También, antes de acabar el siglo, también consiguieron el derecho a dirigir las escuelas de párvulos, que ellas decían, bueno, pues si se nos considera a nosotras más aptas para trabajar con los niños que a ellos, porque ellos son los que tienen que dirigirlas. Eso ya lo dijeron ellas. Y consiguieron tener, y les pasó lo mismo. Había que esperar a que esos señores que ya habían adquirido sus derechos todavía los mantuvieran. Que en las escuelas de magisterio de las mujeres, todas las profesoras, que todos fueran profesoras, solo ya admitían, ese no podían quitarlo al de religión, pero que el director y que las directoras y todas las profesoras fueran mujeres. Y lo consiguieron. Pero claro, también habían algunos que tenían derecho y se retrasó. Pero lo que consiguieron a final de siglo, antes de acabar el siglo, era ya muy importante. Y eso mismo, yo creo que también el magisterio, así, al ser la primera profesión a la que se reconoce a las mujeres, ha servido mucho para poder analizar otros colectivos profesionales. Es decir, que cuando se incorporan a la actividad personal las mujeres, se tiende a feminizar o se tiende a dibujar o a conformar su rol profesional con características adecuadas al género. Normalmente, por ejemplo, cuando empezaron a estudiar las universitarias, se decía, bueno, es que van a la tarea a farmacia porque eso es como una cocinita y les es muy propio. Y a la medicina, pues porque eso es para los cuidados de los niños y las mujeres. Y eso también les es propio. Es decir, que en todas las profesiones se hacía entender que es que eran adecuadas a su ser mujer, mientras que evidentemente eso era al contrario. Creo que fue Joan Scott la que decía que eso es a la inversa, que cada vez que la mujer tiene que ocupar un espacio profesional, se organiza toda una forma de caracterizar ese papel para que pueda seguir siendo mujer, para que no pierda el componente que significa ser mujer. Entonces,
siempre hay, cuando se crea una profesión, como en el caso de las maestras, que el maestro se define como el que tiene la autoridad de un padre, y a la maestra se la define como la que tiene el cariño de una madre. Y entonces lo que hacen uno y otra, ya, ¿qué es lo que se salva ahí? Pues que las mujeres, ser mujer y ser profesional, esté dividido. La mujer profesional no es el hombre profesional. Y esa es una batalla que ya de alguna manera se ha ido perfilando, pero sigue existiendo. Sí. Bueno, doña Pilar, lo primero, agradecerle esta fantástica conferencia. Sus primeras palabras iban en el sentido de si iba a colmar nuestras expectativas, y por lo menos las mías, y creo que de quienes nos acompañan, no solo las han colmado, sino que las han superado y con creces. Mi pregunta va un poco en relación a la respuesta que usted le acaba de dar a la compañera. Ha hecho usted mención, así de soslayo, a la Hermandad de San Casiano. Y creo que usted se refiere a las casas migas, las escuelas de amigas, esas que allá por el siglo XVI, en alguna poesía por ahí, Luis de Góngora nombraba. Me voy a enrollar unos segundos porque así me da pie a la pregunta que yo le quiero hacer. Y es allá por el siglo XVIII cuando estas casas efectivamente se regularizan, y las maestras, para poder formar parte, digamos, de ese aglomerado de maestras o de profesoras, en este caso vamos a decirlo de maestras, pues tenían que pasar una serie de requisitos, entre ellos pues ser de buena familia, de tener unos orígenes honrados y no tener mezclas de mala sangre. Creo que literalmente era así. Pero fíjese usted el paralelismo, usted y quienes nos escuchan, ¿no? El paralelismo que estoy haciendo entre lo que digo y la religión. Siempre la religión marca esto. Entonces, he contado una peliculilla de unos segundos precisamente para preguntarle esto. ¿Usted qué papel le da, vamos a decir en este caso malo, ¿no?, a ese opacamiento que ha tenido la mujer a lo largo de los siglos? ¿Qué papel o qué culpa le da a la religión? Esa era mi pregunta. ¿Le repito la pregunta? El ocultamiento de la mujer, la religión. Muchas gracias. Muchas gracias, y además me has dado pie a varias cuestiones. Yo he hablado de esta de San Casiano, la Hermandad de San Casiano, pero porque era la de los maestros. Pero las maestras entonces estaban o habían las amigas o migas, las escuelas de miga que decías. Eso es algo previo al magisterio, lo de las migas, que eran, bueno, pues las que dejaban allí a las niñas y les daban unas monedicas para que las cuidaran. Sí, la maestra de migas es el precedente, pero el precedente también, para ya más escolar, es la costurera. Pero luego me has acabado preguntando qué papel le damos a la religión en lo que es la situación de las mujeres. Yo no le doy ningún mal papel a la religión. Puedo tener mis creencias o no, pero lo que está claro es que la cultura, ¿cómo decirte? La sociedad, que la religión y la cultura social están tremendamente unidas, por lo menos en el caso de España. Es decir, que las mismas cosas
que está diciéndote la Iglesia son las mismas que están diciéndote todas las costumbres sociales. Es decir, que no hay una diferenciación, por lo menos en la España, en mucho tiempo. Y no es por alguna incidencia directa de la religión. Y la religión en las mujeres, pues claro que ha influido, si son las que vamos a rezar y no ocupamos espacio en la jerarquía. Pero yo creo que sí, que bueno, que ha tenido influjo, pero que también les ha servido, o en muchos casos se ha utilizado como un elemento social fundamental para las relaciones sociales. Es decir, si una mujer no puede irse a misa los domingos para encontrarse con la gente, si no sale a pasearse en la procesión y allí se encuentran las amigas, es decir, que hay toda una serie de rituales que son religiosos o están promovidos por la religión, pero que a las mujeres les son útiles para relacionarse socialmente. Es que después de ir a la misa es cuando se van a dar el paseo. Y no sé, que está muy unida la cultura, por lo menos en España, la cultura social y religiosa. No sé si te he dicho algo. Ya está. No, es para que se te escuche. Perdón, gracias por la conferencia, pero ahondando en la pregunta anterior, pienso que evidentemente religión y sociedad están íntimamente vinculadas y que, digamos, esas dos funciones que se aunan descansan globalmente sobre la mujer, condicionándola en todos los aspectos. Pero pienso que realmente, aparte de esa función social que puede tener la religión, que si después de misa nos vemos, que si al rosario, yo voy al rosario en montones de casos, no por el rosario, sino por ver a la gente, por relacionarme con la gente y porque mi marido, si le digo que voy al rosario, le parece perfecto, pero si le digo que voy con las amigas, le parece horroroso, que estoy saltándome todos los parámetros. Pero es evidente desde mi óptica que la religión ha marcado profundísimamente, porque esas direcciones espirituales, yo las he tenido, me imagino que usted también, porque somos de la misma generación, esas direcciones espirituales, esa presión, que si estábamos en el colegio, los ejercicios espirituales y las monjas y tal cual, porque tocábamos un tema. No nos olvidemos que si la sociedad lo toca con mucha más efectividad la religión, y es el tema sexual. Entonces, automáticamente el tema de la pureza, el tema de la virginidad, Ave María Purísima, sin pecado concebida, que es que nos han lastrado continuamente, y nos han lastrado mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces pienso que la pregunta que él hacía al final, si la religión tenía más presión psicológica, porque aquí estamos hablando de presiones psicológicas, aquí estamos hablando de una normalización, de un no dejarnos ver porque estamos en la sombra, pero cuando quieres asomar la cabeza y rasgar las vestiduras, resulta que lo que te encuentras es que no sabes para dónde ir. Y pienso que la mujer ha estado, hemos logrado ser universitarias, hemos logrado proyectarnos en nuestras carreras, pero sin embargo socialmente usted apuntaba que cuando la mujer sale en esa igualdad
tan difícilmente conseguida, pero conseguida desde el punto de vista intelectual, académico y demás. Sin embargo, cuando se imbrica en la sociedad, amigo, somos iguales pero somos distintos. Y ahí radica el problema, el tener una voz femenina, porque yo pienso que en muchos casos imitamos las conductas de los varones como fórmula de salida. No tenemos un camino propio, no tenemos una andadura real, sino que cuando hemos salido hemos imitado al hombre. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Que estoy de acuerdo con lo que dices, pero efectivamente ha habido veces que todas es que estamos calificando o repartiendo lo que es ser femenino y ser masculino, y entonces decimos, es que hemos tenido que hacer cosas o ponernos o yo qué sé, ponernos serias o ponernos a elevar la voz cuando no lo hacíamos, y entonces se califica de que eso es una actitud masculina para ocupar el espacio. Y bueno, quiere decir que no hay cosas que correspondan a mujeres y otras que correspondan a hombres, sino que todas las cosas que hacemos las hemos aprendido a partir de una historia en la que nosotras estábamos más sometidas, mientras que cuando ya te ves en otra situación, perdona que se me ha ido el santo al cielo. Estoy cansada. Perdona. ¿Qué es lo que decía al final? ¿Qué es lo que me ha dicho al final? Es que no oigo porque no. No, de los distintos roles que hemos tenido, hombres y mujeres. Ya. Que sí, que efectivamente hemos tenido roles distintos, hombres y mujeres, pero lo que siempre ha ayudado son las redes entre las mujeres. Entonces, cuando ha habido posibilidad de contacto, por eso digo que aunque sea de una forma u otra, ni todas las mujeres somos iguales, y lo digo porque hay muchas que les puede aplastar el papel o la desigualdad, y otras que se buscan y se comunican a través de redes, de crear sus propias redes en las que aprenden a defenderse. Es decir, que no es muchas veces lo que vemos a primera vista o lo que nos hace pensar esas personas no es lo que están sintiendo o no sé cómo. Está complicado. Quiero cansarte más y muchísimas gracias por tanta luz que has arrojado durante tus años y perdona que te tutee por la edad. Te lo agradezco. Y yo quería seguir con la cuestión de la religión, pero trasladarla al papel de la Iglesia Católica en la educación, que yo soy producto de colegio de monjas y además existe todavía en España esta idea de que la educación concertada o maquillada con esa es la que produce mejores, es un topicazo, ¿no? Entonces quería como redireccionar también un poco este discurso que estábamos teniendo aquí sobre el papel, pero no de la religión en sí, que es como algo quizá un poco más etéreo, más relacionado con la sociedad, sino con
la Iglesia Católica, que sí que tiene una necesidad de manejar o como un goal, un objetivo, y que ha estado muy presente en toda mi generación y las generaciones que vienen detrás. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de un poquitín solo para...? Sí, no, es que me estaba viniendo ahora a la cabeza la idea de que ¿por qué le estamos echando a la religión la culpa? Y que conste que yo no soy religiosa, pero estamos cargando sobre la religión todo lo que es la educación, por ejemplo, a través de colegios que han elegido sus padres porque tienen más dinero para pagarlos, porque tienen una ideología que quieren perpetuar a través de ese sitio. Es decir, que es que no es la religión, es la religión y todo lo que en los colegios me refiero. No es la religión en los colegios, sino que es todo el entorno social de esas criaturas, el que los exponen, los exponen y entienden que es donde tienen que estar. Claro. No sé. Hola. Gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por una conferencia excelente. Para mí ha sido un honor poder escucharte y escuchar tu trayectoria y todo lo que has tenido que pasar, que endurecer y también lo que has compartido con nosotros. Primeramente, que no voy a expandir demasiado en el tema de la religión, pero sí que se me hace muy interesante la perspectiva, porque al fin y al cabo lo que dice es que realmente es más la forma que la persona toma la religión a su manera. Lo pudiera compartir un poco con lo que son las noticias. Por ejemplo, cuando ves las noticias en la televisión hay varias perspectivas y entonces dependiendo de la forma que quieran presentarte una situación que esté pasando, pues un noticiero te dice, pues el político tal piensa esto y el político tal piensa lo otro. Entonces, en muchos casos pienso que la Iglesia, tanto la católica como también otras religiones, pues ha pecado de tener más que nada profesores o personas que enseñen que tienen un pensamiento machista. Y por lo general, pues tuercen lo que ya está escrito. Por ejemplo, cuando he visto la imagen de Juan Luis Vive, que habéis compartido, donde dice lo de Eva y la manzana, por ejemplo, es muy interesante que cuando realmente estudias el capítulo de Génesis, cuando sucede lo de Eva y la manzana, te das por enterar que cuando Eva efectivamente coge la manzana no sucede nada. Cuando sucede algo es cuando Adán la prueba, porque Adán ha sido el que se le ha dado la orden y ha sido desobediente. Igualmente, por ejemplo, dentro de la Iglesia, que compartía la señora, que se predica mucho lo de pues que la mujer debería casarse, que eso es la necesidad, que es lo único que puede hacer realmente. Y si te vas a Corintios, en el capítulo 7, versículo 8, por ejemplo, te dice que las personas y las mujeres que están solteras y que están solos, pues que mejor se queden así y que se dediquen su vida pues a las cosas de Dios y a mantenerse pues bien. Entonces, realmente se le da una igualdad, una cierta igualdad al hombre como a la mujer en muchas partes de la Biblia, pero creo que es muy fácil pues apagar eso en vez de darle la defensa al machismo y decir, pero vamos a tomar lo que es más conveniente y decir, bueno, esto se aplica más a lo que ya pensamos que resalta más al hombre y mantiene a la mujer en una posición más subyugada. Partiendo de ahí, pues claro, me encantaría escuchar cuál es tu consejo para nosotros las mujeres nuevas en la academia. Yo soy doctora de la Universidad de Granada y me encantaría escuchar cuál sería tu consejo para nosotras que queremos ahora emprender en una carrera dentro de este campo. Me lo has puesto difícil para terminar. Bien, yo solo te querría decir una cosa. He sido muy
no es que fuera benevolente, sino que he querido hablar de la Iglesia Católica en los términos que me parecían más justos. Pero lo que está claro es que querer decir si la Iglesia es machista o no es un poco exagerado. Te quiero decir que si hay alguna representación clara del control del poder eclesiástico sobre las mujeres, está ahí. Quiero decir que ellos son los que controlan absolutamente todo. Entonces, ahí yo no estoy por entrar en discusiones teológicas, pero no veo yo ahí un poco. Y luego ya para poder investigar en estas cosas siempre hay profesoras y hay muchas ya que pueden ayudarte cuando quieras tú hacer algún trabajo o algo, porque no has dicho en qué estabas tú trabajando o estudiando. ¿A qué ya has terminado? De todas maneras, también puedes leer mucho, porque hay muchas obras ya que puedes ir orientándote. Yo creo que hemos cumplido la función de la cátedra, que siempre es que haya un estímulo que provoque este debate. Así que muchas gracias, Pilar, y nos llevamos muchas cosas para seguir pensando. Os espero el mes que viene, que tendremos a Jorge La Rosa por aquí también, así que creo que el 22 de abril o así, lo anunciaremos por redes, pero espero que podáis también acompañarnos. Muchas gracias por vuestra presencia.